A nuestra cita agropecuaria, esta semana está con nosotros, vino a tomar unos mates un día de lluvia, el productor agropecuario Luis Dillon, director del proyecto de nodos de ACREA, así que además de productor es miembro CREA, quien estuvo presente también en esta asamblea de la Organización Mundial de Agricultores que hemos estado informando en los otros días de la semana en el programa. Buenas tardes, Luis, gracias por venir. Buenas tardes, un placer. Bueno, Luis, para arrancar estuvimos analizando acá con las chicas y con la información que traíamos, que hubo representación de varios países, del gobierno de varios países en esta asamblea, y sin embargo nadie de nuestro gobierno, ¿es así? Sí, la verdad que, bueno, esta asamblea, sé que lo han estado hablando acá en la radio, pero ha sido una oportunidad, la verdad que muy interesante y muy importante para el sector agropecuario argentino. Pensemos que representantes de más de 80 países de todo el mundo, productores, se dieron cita en Buenos Aires en el marco de esta organización que es la OMA, que es una organización internacional que agrupa a los productores, diría, de casi todos los países productores del mundo, ¿no? Una organización que hoy tiene voz propia, ¿sí? Es una organización que hoy es escuchada en los más altos foros internacionales, ¿no? Hablando de la ONU, de la FAO, de la OMC. O sea que realmente es una organización de prestigio y de peso a nivel internacional. Y bueno, y la asamblea anual donde se eligen las autoridades y donde se desarrollaron talleres y conferencias y demás, tuvo lugar en Buenos Aires, tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural en Buenos Aires. Y como vos decís, llamativamente y lamentablemente no pudimos ver a ningún representante del gobierno, obviamente que estaban invitados, claro, y que fueron invitados, ni siquiera un secretario de segundo rango, ¿no? Claro. Así que la verdad que, bueno, es una lástima, ¿no? Como productor. ¿Ese es un mensaje al campo? Es una realidad, es el mismo mensaje que venimos recibiendo desde hace quién sabe ya cuántos años, ¿no? La verdad que nos vamos acostumbrando, pero es una lástima sobre todo para el país, porque ¿quién pierde acá? Acá pierde la gente, pierde el país, pierde el que trabaja, pierde el que tiene que comprar los alimentos, perdemos todos, hay menos exportaciones, entonces es una lástima que el gobierno no haya estado presente, autoridades del gobierno hayan estado presentes en este evento que insisto, es de relevancia internacional. Luis, y me imagino que los otros países les ha llamado la atención, pues se dieron cuenta, me imagino, o pasa desapercibido. No, pero por supuesto que se dan cuenta, y la verdad que es muy difícil claro, cuando te miran asombrados, ¿no? La gente, estos lugares son interesantes porque puedes conversar con gente de todo el mundo, te ayuda mucho a abrir la cabeza, a salirte de tu micro lugar, ¿no? A tener una mirada bastante más amplia sobre lo que es el mundo, y la gente de otros países realmente no puede entender lo que pasa con esta política y este gobierno antiproducción, antiproductores y antipaís en la Argentina, ¿no? Realmente es difícil que te entiendan. Te dicen, pero como ustedes, acá, Argentina, la mejor carne del mundo, sí. Argentina, ¿y dónde están? ¿Dónde está el ministro de Agricultura? ¿Tiene un ministro? Sí. ¿Y dónde está el ministro? ¿Y los secretarios? ¿Qué pasa? Bueno, la verdad que son esas cosas que nos cuesta entender, ¿no? Y sobre todo, como digo, siendo que estaban invitados y que desde el sector se hace sistemáticamente un esfuerzo por tender los puentes. Por llamar, pero bueno, evidentemente es una opción, ¿no? Bueno, hay que respetarlo. Claramente es un mensaje, Cata, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Bueno, y también analizábamos esas preguntas que habíamos visto que todos los países respondían. Por eso quisimos llamar a alguien interiorizado con el sector acá, Luis, y acá estás vos, sobre estas 3 preguntas que habíamos hecho. ¿Los gobiernos en sus países obstaculizan la producción o la acompañan? Bueno, un poco lo acabas de contestar, ¿no? Pero si querés profundizar un poquito más. Sí, la verdad que yo creo que somos únicos en el mundo en este sentido, ¿no? Realmente tener un país
un gobierno que obstaculice la producción como ha venido pasando en este país. Y no hay más que mirar las cifras de producción del país, de la Argentina, para darse cuenta de qué manera y en qué medida las políticas de este gobierno han obstaculizado y han ido en detrimento de la producción, de los puestos de trabajo y de las oportunidades para la Argentina. Y digo, estamos solos en el mundo en este sentido, porque yo estaba releyendo esta nota o estas preguntas que vos comentás, que salieron en una nota en La Nación, y obviamente en todos los países del mundo donde la agricultura tiene un lugar más grande o más chico, los gobiernos están preocupados y están ocupados en atender las cuestiones que tienen que ver con la producción. Y digo, desde donde tiene más o menos importancia, porque hoy el tema alimentario es un tema que está en boca de todo el mundo, ¿no? El tema de la famosa seguridad alimentaria es un tema. Entonces nadie en el mundo, y sobre todo los países que pasan hambre o que han tenido que pasar hambre, ¿no? Sobre todo esos países, nadie se da el lujo de ir en contra de su producción agropecuaria. Claro. No, definitivamente, aparte no solo el mundo está reclamando alimentos cada vez más. Incluso habíamos visto en un documento elaborado por la gente de ACREA, donde no solo las personas, sino el incremento de las mascotas, que parece algo muy frívolo o pago, pero que realmente demandan más alimentos. En última instancia es alimento. Y después ya entramos en temas, si querés, mucho más profundos de cómo se puede intervenir en estas cuestiones o de qué manera, pero es el tema, la alimentación del mundo es el gran tema. Estamos en un mundo que hoy tiene más de 7.200 millones de habitantes. Las proyecciones para el 2050 hablan de 9.000. El otro día estaba leyendo unos trabajos donde ya hablan de 11.000 millones de habitantes. Y eso es un tema. Es un tema, pero también es una oportunidad para un país como Argentina. Bueno, es que ni hablar que es una oportunidad. Es una gran oportunidad porque nosotros, la verdad que tenemos la suerte de pertenecer a un sector que hoy tiene una demanda a nivel mundial, que te piden por favor que produzcas. Por favor, vendeme. Por favor, necesito lo que vos tenés. No hay muchas industrias en el mundo ni en este país que tengan esa posibilidad. Generalmente hace falta un esfuerzo, salir, vender, golpear puertas, que te rechacen, bajar los precios, hacer campañas de marketing. Bueno, el agro hoy, el agro argentino tiene la posibilidad y tiene un mundo ávido de comprar lo que nosotros producimos hoy, ¿no? Pero ojo, porque también lo que uno ve acá, y leyendo las respuestas, en algún momento éramos líderes, íbamos primero, pero hoy tenemos países y países de la región que nos están compitiendo. Entonces hay que ver hasta cuándo, ¿sí?, el mundo nos va a seguir demandando de esta manera. Sí. Las oportunidades pasan. Entonces, si nosotros no nos ocupamos de cuidar a nuestros clientes, lo vemos con el trigo y con Brasil. Nosotros, históricos proveedores de trigo de Brasil, ¿sí?, éramos su seguridad. El pan de Brasil estaba asegurado por el trigo argentino. A partir del año pasado teníamos un arancel preferencial, ¿sí? Quiere decir que teníamos posibilidad de cobrar más por nuestro trigo que los trigos del resto del mundo para acceder a Brasil, ¿sí? Bueno, a partir del año pasado, y como nosotros no tenemos una política consistente, ¿sí?, Brasil, ¿qué hizo? Se fue a comprar trigo a otros lugares del mundo. Entonces lo traen de 10, 12.000 kilómetros, ¿sí?, en vez de llevarlo de 1.000 que lo tienen acá al lado. Bueno, y esos son mercados que estamos perdiendo nosotros. Claro, Luis, y además lo que sale el pan para nosotros hoy está a 20 pesos el kilo de pan, o sea que claramente, porque claramente lo que quedó en evidencia después de estos años es la gran mentira de todo el cuento de la mesa de los argentinos. Y Luis, ¿para vos es por ignorancia del sector o por ideología? La verdad que cuesta pensar, ¿no?, que sea por ideología, porque en definitiva la ideología es en contra del pueblo. Sí. Si es una ideología en contra del pueblo argentino, entonces sí es ideología. Claro, ¿sí? Claro, pero como es, o sea, me cuesta creer que alguien puede estar en contra de su propio pueblo, pero bueno, a los hechos nos tenemos que remitir. Hemos tenido el pan más caro del mundo. Ay, ¿sí? Sí. En un país
digamos, el país productor de trigo del mundo, como es la Argentina. Bueno, hoy hay una noticia en los diarios que ha aumentado en el último año 50% la carne. El tema de la carne, bueno, viene de años atrás, pero también con la excusa de querer bajar el precio de la carne, no han hecho más que subirlo. Sí, sí. De entrada, a ver, como todo, ¿no? Suben los precios porque de vuelta es una política de este gobierno el aplicar el impuesto inflacionario, ¿no? Porque la inflación no es más que un impuesto de digamos, pensado por este gobierno que se declama a favor de los más necesitados, y lo que hace es imponer un impuesto, porque la inflación es un impuesto, no es porque de un día para el otro los empresarios se volvieron avaros y aumentan sus precios, porque no, tenemos inflación porque el gobierno emite, ¿sí? Porque el gobierno le da la maquinita y genera muchos papeles. Entonces, cuando hay mucho más papeles, sin respaldo real de un negocio sí, detrás. Entonces, si hay mucho más papeles y tenemos la misma cantidad de bienes, obviamente cada papel va a valer menos. Cada papel va a valer menos. Entonces vas a necesitar más papeles para comprar una unidad de ese bien. Entonces, así de simple. Es una decisión de este gobierno que la carne suba. Y sobre todo sube más cuando has tenido una política en contra de ese sector que ¿qué has hecho? Has hecho bajar la producción. Entonces tenés menos unidades de carne. Lo que pasa es que la ley básica de la oferta y la demanda, manual 1 de cualquier clase de economía, pareciera como que ¿Sabes lo que pasa? En economía vos podés hacer lo que quieras, menos evitar las consecuencias. Muy bien. Ya me diste pie para la segunda pregunta. ¿Existe algún tipo de trabas a las exportaciones? ¿Se busca abrir más mercados? Ya lo dijiste recién también. No se cuidan las relaciones comerciales. Cuota Hilton creo que no estamos cumpliendo con lo que nos corresponde. Sí, bueno, es eso, es tremendo. Realmente yo creo que lo que han vivido y lo que siguen viviendo productores teniendo su producción y no teniendo posibilidad de venderla porque les cierran la exportación, porque te cierran el mercado, es algo que realmente hay que vivirlo para entender la impotencia y la frustración que eso genera. Sobre todo en producciones que demandan tiempo, que son al aire libre, que viene la sequía, que viene la inundación, claro, que viene la piedra, que los mercados suben, que los mercados bajan, porque la verdad que, digamos, en ese sentido es un negocio que está muy ligado a los vaivenes del mercado y está buenísimo que así sea. Pero llegar a término, poder cosechar, tener tu producción y que te cierren la exportación y no poder vender, realmente es frustrante. Es frustrante para el que produce. Y todo lo que acarrea después. Pero es perjuicio para todo, como decía, toda la cadena. Es perjuicio para todo el país. Y son futuro, dólares que no ingresan. El futuro. Exactamente. Estás perdiendo mercado. O sea, por donde lo mires, son medidas, y bueno, y eso es lo que la gente de otros países no entienden. ¿Cómo cerradas las exportaciones? Claro. No te dejan exportar trigo, no te dejan exportar leche en polvo. Ya les cuesta entender las retenciones. Bueno, entonces, y ni hablar, ni entremos en el tema impositivo, porque ahí sí somos campeones del mundo. Bueno, y ¿cuáles son los temas que tienen en la agenda de la organización? En este caso te pregunto de la mesa de enlace, ¿no? La agenda de los productores. Hoy en día, allá cuando pasamos la entrevista a Echeverre, le preguntábamos cómo pensaban, digamos, manejarse o con qué agenda se presentan a los políticos para empezar a generar los puentes. ¿Qué son los temas importantes que hoy tienen en la agenda la mesa de enlace? Yo creo que, digamos, los dos temas centrales y más de corto plazo, ¿no? Separemos el largo y el corto plazo. En el corto plazo, sin duda, es sacar todo lo que sean trabas, limitaciones, interferencias para las exportaciones, para la venta de los productos, ¿no? Lo primero que necesitamos es que se pueda vender lo que producimos, ¿no? Sí, básico. Eso es lo primero. Y en segundo término, y también es un tema súper urgente, es el tema de las retenciones. La eliminación de las retenciones, que son un impuesto injusto, son un impuesto que discrimina, sobre todo discrimina mucho más aquellas zonas más alejadas de los puertos, las zonas más marginales, ¿no? Donde después vemos un programa de televisión y nos rasgamos las vestiduras por la falta de oportunidades que hay, ¿no? En el interior profundo, digamos, como a algunos les gusta decir. Sí. Bueno, las retenciones pegan ahí, ¿no? O le pegan al que tuvo inundaciones, porque entendamos que la retención es un impuesto al precio. Entonces, ganes o pierdas, pagás igual, claro, ¿no? Entonces va contra el capital, el productor se descapitalice. Bueno, hoy la presión impositiva del sector está
en el 80% en un año bueno. Si llegas a tener un año, una contingencia mala, la presión impositiva va por encima del 100%, es decir, que uno pierde capital por esto que decíamos, que es lo que generan las retenciones. Entonces, yo creo que esas son las dos cuestiones bien de corto plazo. Y después, a largo plazo, la verdad que tenemos una agenda extensísima, enorme, que va desde una verdadera reforma impositiva, de una reforma impositiva y de una ley de coparticipación, ¿no? Porque el otro, digamos, el campo necesita que los impuestos que paga el campo queden en el interior, queden en su zona, y atado a eso vienen las obras de infraestructura. Exacto, realmente hablamos de arraigo, hablamos de que la gente se quede en el campo. ¿Quién se va a querer quedar en el campo si llueven 2 gotas y no podés salir? Llueven 2 gotas y se corta la luz, ¿sí? O no tenés internet, ¿no? O no tenés la salud que tenés que tener. ¿Qué es lo que vivimos acá en Pehuajó? Sí, los chicos no tienen la escuela cerca, entonces tributamos, pagamos. Les aseguro, obviamente el agro, para que tengan una idea, como les digo, es el sector de la economía que más impuestos paga. Es lejos el que más impuestos paga de toda la economía argentina, ¿sí? Entonces nosotros acá en el interior deberíamos vivir como reyes, no por la súplica o por intendentes que vayan a arrodillarse, ¿no? Y a bajar la cabeza, sino porque nosotros mismos lo producimos. Porque te es ¿sí? tuyo. Exactamente, porque nos corresponde, porque cada uno de los que trabajamos acá, ¿sí? Tributamos y pagamos los impuestos, y eso debería estar. Bueno, eso sin duda tiene que estar en la agenda. Lo que pasa es que tiene que ver con una imagen de país. ¿Qué país querés tener? Exactamente. Y tiene que ver ¿Y a con dónde querés llevarlo? Y tiene que ver con políticas de Estado largoplacistas. Exactamente. Son políticas de Estado que no cambien con signo. ¿Qué es lo que han hecho los países de la región? No tenemos, antes mirábamos países, hoy giramos la cabeza, miramos los países de la región y vemos. Entonces ya no es un tema de ideología política, totalmente. Es un tema de sentido común. Es así de simple, pero bueno, no siempre lo que abunda es el sentido común, ¿no? Es el menos común de los sentidos. Bueno, Luis, muchísimas gracias por acercarte. Otra vez nos seguiríamos hablando, pero no tenemos que cortar la columna. Queda abierto el programa para cualquier cosa que quieran difundir. Muchas gracias a ustedes por el espacio.